Gracias a las herramientas y habilidades gerenciales adquiridas en la maestría, logré un ascenso en la compañía donde laboro. Los docentes vinculados al mundo empresarial y el plan de estudios actualizado me dieron las habilidades necesarias para desarrollar mi negocio. La maestría me proporcionó herramientas tecnológicas y habilidades para optimizar la operación de una empresa. Buenos días. En conmemoración al 30 aniversario de nuestra Universidad Americana UAM, la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas tiene el gusto de realizar este primer foro de expertos con recursos humanos. Nos acompañan el distinguido rector, el ingeniero Martín Guevara. Tenemos a nuestros invitados especiales el día de hoy, a León Felipe Rodríguez, a Obdulia Arauz, María Dolores Miranda, Alison Urroz y Maura Benavides. Va a coordinar, va a moderar este evento el máster Francisco Sarria. Todos son especialistas
en el área de recursos humanos. Para nosotros no es muy grato la presencia de todos ustedes, estudiantes de grado, estudiantes de maestrías de la FECAE y postulantes a la nueva maestría, a la siguiente edición de la maestría de talento humano que vamos a lanzar en los próximos días. Específicamente, el 23 de este mes arrancamos nuestra segunda edición de la maestría de talento humano. Gracias por estar presente aquí con nosotros y un aplauso pues para nuestros panelistas, les pido. Buenos días, un gusto, ¿verdad?, compartir con colegas y distinguidos profesionales y con todos ustedes, ¿verdad?, que nos acompañan. La idea de este foro es intercambio de experiencias y sobre todo también que ustedes que están interesados en formarse en el mundo de recursos humanos se adentren un poco en la materia. Estaremos abordando aspectos sobre las subtendencias en la gestión del talento humano y sobre todo aspectos novedosos que están vinculados con el entorno internacional y el entorno nacional. Para dar inicio, el primer tema que abordaremos va a ser el trabajo híbrido. El trabajo híbrido que consiste, ¿verdad?, en la flexibilidad de poder realizar el trabajo desde su casa, desde la empresa o de cualquier lugar del mundo, siempre y cuando esto lo establezca la empresa. Por ende, nos gustaría conocer la opinión de los expertos en la materia sobre cómo han abordado este tema, también vinculado, ¿verdad?, con aspectos de la pandemia, y qué ventajas y retos han encontrado. Si gustan, iniciamos con Maura y venimos en ese orden hasta llegar al máster Felipe. Hola, buenos días. Ante todo, gracias por la invitación. Es un gusto realmente para mí estar acá en este momento. Gracias a Universidad Americana por promover este espacio que realmente es muy importante, sobre todo en el contexto, como decía Francisco, en el que vivimos hoy día, ¿verdad? El tema de la pandemia nos tomó por sorpresa. Anterior a la existencia del COVID en el mundo, sí habían algunas empresas que ya habían implementado la modalidad de tener para algunas personas la disponibilidad del trabajo desde la casa, pero para situaciones particulares. Sin embargo, al llegar el tema del COVID-19, todo cambió y fue abruptamente, ¿verdad? Entonces muchas compañías no estaban en ese momento preparadas. Sin embargo, toca, ¿no?, alinear en ese momento estrategias, definir acciones y la modalidad híbrida con la que se trabaja en la actualidad, porque todavía hay muchas empresas que manejan esas modalidades, pues prácticamente llegó para quedarse, ¿no? Por ejemplo, existen compañías que inclusive durante ese tiempo les fue tan bien en su práctica que eliminaron la existencia de oficinas y que hoy día operan totalmente de manera remota desde sus casas y funcionan muy bien. Particularmente la compañía para la cual yo represento, sí nos tocó hacer adaptaciones, no todo el equipo disponía de una computadora portátil para poder trabajar. Sin embargo, pues habilitamos espacios, habilitamos conexiones, habilitamos condiciones en la medida de lo posible para que el proceso se diera de la mejor manera y la verdad es que nos funcionó muy bien, nos sigue funcionando muy bien de hecho. Muchísimas gracias. Con la licenciada Alison. Buenos días a todos. Igualmente un placer para mí estar acá, compartir con ustedes. Como decía Maura, pues para la compañía a la que yo represento, que también es del sector de producción, igual el impacto de la pandemia fue brutal, digámoslo así, porque nadie se esperaba una situación de estas y en el entorno productivo, pues menos, ¿verdad? Porque ocupamos estar presentes, ¿verdad? Sin embargo, pues la parte administrativa tuvo que ingeniárselas para sacar a flote, ¿verdad? Lo que se tenía que hacer, los protocolos de servicio y respuesta, ¿verdad? Porque no podíamos quedarnos sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que el producto que se estaba costurando o trabajando en ese momento se detuvo porque eran otras las prioridades, vinieron otros productos, ¿verdad?
de acuerdo a la necesidad que estaba viviendo el mundo en el momento, y entonces la necesidad de comunicarse, pues sí, era tangible. Y efectivamente, pues había una serie de estrategias que compartir, y el trabajo híbrido, pues sí se mantiene hoy vigente, porque pues también muchas de las compañías tenemos presencia en diferentes zonas, en diferentes regiones del país, ¿verdad? Y hay que comunicarse y establecer buenas prácticas y establecer también estrategias de comunicación y trabajo, ¿verdad? Trabajo en equipo y sacar lo mejor, ¿verdad? Porque al final, si formamos parte de la misma compañía, tenemos que lograr los objetivos y los resultados. Y entonces cada compañía aporta al final para lograr esos resultados. Entonces, la comunicación no siempre debe ser presencial. Entonces, utilizar la tecnología al máximo, pues también nos hace explotar nuestro liderazgo, porque de eso también depende cómo optimizamos, ¿verdad?, esa tecnología, porque no es solo utilizar un Teams, utilizar un Webex, utilizar en algunos casos Zoom para una reunión, dependiendo de la compañía o de los criterios de seguridad de IT, ¿verdad?, que hayan definido. No solo es eso, no es solo la herramienta tecnológica, sino es ponerte a prueba como líder, porque cada persona es un mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer yo que conozco a mi personal a cargo para explotar a esa persona? O sea, explotar me refiero a sacar lo máximo de esa persona para que brille incluso en las situaciones de crisis que estuvimos enfrentando, ¿verdad? Entonces, pues, todo eso nos puso a prueba como equipo, y también salir victoriosos y lograr cumplir muchos retos que enfrentamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con la licenciada María Dolores Medina. Miranda, Perdón. gracias a la UAM por esta oportunidad. No voy a repetir lo que dijeron mis colegas, porque eso es lo que vivimos todos. Quiero hablarles de mis aprendizajes como gerente de recursos humanos. Cuando uno tiene un equipo de líderes en tu organización que tienen a la vez personas a cargo para conseguir los objetivos, uno estima que sus procesos de selección son efectivos y que los líderes tienen todo lo que necesita la organización para dirigir efectivamente esos equipos. Con la aparición de este modelo híbrido, en el caso de mi empresa fue híbrido, pero fue total para unos y otros. Es decir, el que tenía que trabajar presencial en la producción, en el CEDI, en la entrega, en la liquidación, en cartera y cobro, que tenía que estar ahí físicamente manejando papeles, recibiendo facturas, ese tenía que trabajar presencial. Y el que no era requerido presencialmente se mandó a su casa para proteger la salud y para cerrar las oficinas y evitar el contagio. Entonces, ¿qué pasa? Fue un trabajo híbrido, pero fue único para las personas. Y la mayoría de los líderes de equipos que no eran de producción, que no eran de la parte presencial, se fueron a su casa a dirigir sus equipos. Y en ese momento te das cuenta que no es lo mismo ser jefe y estar que ser jefe y estar remoto. Entonces, uno lo hicieron maravillosamente bien, pero el gran primer desafío fue entrenar a mis líderes para que pudieran enfrentar apropiadamente ese reto. Ese fue un primer gran aprendizaje, de que nadie está redondo, de que puedes ser un ejecutivo de alto nivel y frente a la incertidumbre de un nuevo reto que te surge, hay que desarrollar competencias nuevas y es responsabilidad de gestión del talento estar al tanto para hacerlo. Entonces tuvimos que empezar a investigar en 1000 cosas, ¿no? La otra cosa es que cuando vos estás en la oficina y estás viendo a las personas, vos te puedes dar cuenta de muchas cosas, sobre todo si sos un líder de gestión del talento como los que nosotros impulsamos en nuestra organización. Como dice el Papa Francisco, con olor a oveja. O sea, alguien que no ande entaconado por ahí, sino que se pone en sus botas de seguridad y baja a la planta y habla con los trabajadores y anda recorriendo la organización para saber lo que su gente necesita, siente y aspira. Yo les digo a mis alumnos, la función del gerente de recursos humanos es alinear las necesidades de los trabajadores a las necesidades de la empresa, porque cuando vos conseguís eso,
el trabajador se compromete. ¿Qué pasa cuando ya no estás? ¿Cómo haces para hacer eso? Entonces tuvimos que inventar formas. Nosotros empezamos a hacer algo que le llamábamos pulse service, que son como unas encuestas breves. O sea, la gente de home office estuvo atendida por nosotros todo el tiempo y nos decían, tengo problemas, padezco insomnio, tuvimos mucha crisis de salud mental, estar en la casa, aislado, sin ayuda, muchas veces con los niños, volviéndote loco porque tenías que hacer cosas del trabajo, no en las mejores condiciones, puso a la gente muy estresada. Y tuvimos que cambiar, ya no eran capacitaciones lo que dábamos, eran talleres de bienestar, de salud mental, de cómo manejar el estrés, de cómo relajarte, de cómo vencer el insomnio, ¿verdad? Y esas cosas vinieron para quedarse, porque de repente te das cuenta de que el bienestar se convirtió en algo importante para los trabajadores. La visión de los beneficios cambió. La gente que quería un bono navideño ahora reconoce que es más beneficio tener un seguro médico, porque necesitaron a veces cosas que no les daba el sistema de salud y que no tenían de dónde sacarlo. Entonces nos ha venido a enseñar un montón de cosas, de cómo tenemos que gerenciar los recursos humanos en estos tiempos tan difíciles y cuál debe ser la tesitura de nuestros líderes. Los líderes que han conseguido más éxito en mi organización son los líderes que son capaces de entender a las personas, no solo de entender los indicadores, no solo de entender los procesos, eso es muy importante y es vital, pero entender a las personas, para que las personas se sientan acompañadas, apreciadas en estos momentos difíciles. Y la tercera cosa que les quiero contar, muchachos, que vale para todos los de pregrado que están aquí, pero también para algunos de posgrado. Aquí hay 2 estudiantes destacados que han sido invitados de manera especial. Yo tengo muchos estudiantes destacados en mi organización. Tenemos un sistema de selección del talento que nos trae gente muy buena, directo de la universidad. Nosotros les vamos a enseñar a trabajar. Miren, trabajen la autonomía como una competencia deseable en ustedes. En estas circunstancias del home office, en estas circunstancias del trabajo remoto, donde el jefe no te está respirando en la nuca, quienes han logrado, hay unos que son talentosísimos y han fracasado, porque son incapaces de administrarse de manera individual y ponerse a hacer lo que tienen que hacer en vez de ver Netflix. Entonces, los que han vencido, los que se han destacado y que los tenemos ahorita en un plan de desarrollo, ahora que ya casi volvemos a la fase presencial, son aquellos que siendo jóvenes y no teniendo al jefe enfrente y no teniendo que estar en una oficina sin que los vean, han logrado tener la disciplina de hacer lo que tienen que hacer y obtener los resultados que se esperaba de ellos. Entonces yo te digo, ya no puedes venir a una capacitación, pero te inscribí en este curso en línea. Lo tenés que hacer en tu tiempo y me tenés que presentar un resumen de los aprendizajes. Gente que pasó 3 meses y que no lo hacía. ¿Y quiénes triunfan? Los que tienen esa capacidad de autogestión, que no necesitan que los dirijan, que se autodirigen, que se autogestionan. Esa es la competencia del futuro. ¿Saben por qué? Nosotros estamos volviendo presencial y es bueno porque viéndose la gente discute y se resolucionan los problemas de manera más efectiva. Pero en el mundo desarrollado, la gente está renunciando para no volver. ¿Y quiénes van a ser los que van a tener éxito en el trabajo? Los que puedan trabajar por ellos mismos, los que sepan autogestionarse. Yo los invito a desarrollar esa competencia y a ponerla en práctica desde ahorita que son estudiantes. Muchas gracias. Excelente mensaje. Por un tema de tiempo, tenemos entre 5 a 8 minutos por cada... Tranquila. De 5 a 8 minutos para abordar cada una de las subtendencias para que sepan que también vamos a tocar otros temas. Entonces hay temas de tecnología, de inclusión, de employer branding, etc. Si nos acompaña Obdulia. Sí, mucho gusto. Gracias a la UAM por el espacio que nos brinda a nosotros para compartir y le brinda a ustedes, ¿verdad?
solamente un aporte pequeño a lo que nos mencionaba María Dolores. Ese tema de la autonomía, ¿verdad? Lo viví en carne propia porque yo pasé de presencial full a home office full, más la incertidumbre, más el estrés, más no tener un espacio adecuado para trabajar y tener que levantarte todos los días a encender tu computadora, correos, responderle a tus clientes, porque no puedes decir no le puedo responder, ¿verdad? Porque, bueno, mi empresa es una empresa de servicio y de eso vivimos. Entonces, aprendí que sí pude, me costó, y ahora va a ser el momento de que decía María Dolores, hay personas que ya no quieren regresar a la oficina. ¿Por qué? Porque aprendí que puedo trabajar desde casa, ahorrar mucho tiempo en tráfico, ahorrar mucho tiempo en dinero también, en alimentación, porque salgo a comer fuera y ese tipo de cosas, y compartir un poco más con mi familia. Entonces, el nuevo reto va a ser cómo volver a incorporarme nuevamente a la oficina o cómo poder crear nuevos espacios que puedan ser híbridos, que nos den esa bondad de tener cierta parte en home office o cierta parte presencial y adaptarnos. Otra de las cosas principales es saberte adaptar a los cambios. Entonces, le dejo a León Felipe la palabra. Excelente. Un comentario rápido nada más, les voy a compartir una idea. En teletrabajo hay 3 tendencias. Una es aquel que está 100% en su casa, su trabajo es en la casa. Otro es aquel que anda móvil y que anda en todos lados y se conecta donde quiere. Y la tercera tendencia, o la tercer tipo, es aquel que está ciertos días en su casa y ciertos días en oficina. Más o menos manejan una relación de 3-2, 3 días en oficina, 2 días en casa. ¿Por qué les digo esto? En Nicaragua, lo que estamos tendiendo es a la tercera opción que les mencioné, la de híbrido. Sin embargo, la tecnología para hacer teletrabajo de cualquiera de esos 3 tipos ya existía desde hace años. En los medios que teníamos ya existían desde ese tiempo. Pero fue hasta ahora, producto de esta emergencia, que las empresas dieron este paso. Nosotros en las empresas aquí en Nicaragua todavía no estamos preparados para hacer teletrabajo móvil. Tal vez en las películas que andan de arriba para abajo, trabajar 100% en casa. Sin embargo, es una opción que en otros países existe ya. Y eso a los jóvenes como ustedes les va a abrir un mundo de posibilidades laborales muy por afuera de nuestro entorno nicaragüense. O sea, ustedes se vuelven ciudadanos del mundo con esas nuevas tendencias laborales. Pero para eso ustedes van a tener que hacer su tarea y es adquirir competencias digitales. Esa es la tarea que les quiero dejar. Investiguen lo que son competencias digitales, saber manejar su reputación en línea, saber buscar información, saber solucionar sus problemas en línea, saber crear contenido, saber hacer transacciones digitales de manera segura. Cosas como esta les quiero dejar de tarea para que ustedes se conviertan en ciudadanos digitales y que puedan entonces optar a oportunidades laborales en cualquier parte del mundo. Gracias. Excelente. Es importante, ¿verdad?, lo que mencionaban, sobre todo que el mundo cambiante, aquellos que no se monten en ese tren, desgraciadamente se van a quedar fuera del mercado laboral o en condiciones muy deplorables desde ese punto de vista. Con el siguiente tema sería el bienestar laboral, tomando en consideración el vínculo que existe entre el bienestar personal y el bienestar laboral. Mientras más satisfecho se siente un colaborador, más productivo tiende a ser. Entonces, en ese sentido, las empresas diseñan estrategias, medidas
nos gustaría saber qué medidas o estrategias han diseñado en ese sentido los miembros de nuestro foro, y iniciaríamos con León Felipe. Bueno, en el bienestar yo solamente quiero hacer un pequeño comentario porque aquí mis colegas tienen bastante experiencia y cosas muy buenas que compartir. Yo solo quiero que analicen la palabra de bienestar. Para mí, bienestar es una palabra compuesta. Bienestar, o sea, estar bien. Si una persona está bien en su trabajo, obviamente es más productiva, está comprometida. Entonces, las empresas tenemos que estar primeramente muy enfocadas en temas de higiene, salud ocupacional. La legislación nicaragüense cubre esto, pero las legislaciones siempre son lo mínimo necesario. Las empresas tienen que ser muy proactivas en ir más allá de lo mínimo que pide la ley. Eso es parte de la competitividad laboral en Nicaragua. También tenemos que hacer conciencia de que el trabajo es importante para las personas. Yo no tolero a veces cuando veo anuncios publicados en las prensas en donde dicen se busca ejecutivo o se busca una persona que esté acostumbrado a trabajar bajo estrés. Eso no es correcto, se está mal vendiendo la empresa. Un trabajo no debe ser bajo estrés, no debe ser en medio de conflictos. Entonces, esas son cosas que tenemos que abordar y cuidar en los entornos laborales, porque lo que estamos buscando es que una persona sea productiva, comprometida, que dé resultados de negocios para la organización. Excelente. En ese sentido, lo que nos menciona Luis Felipe, el tema del estrés, ¿verdad? Trabajar bajo presión. Hemos visto que mucha gente desarrolla patologías, enfermedades por este tema, pues, y después decís al final de tus días o cuando ya no puedes hacer más nada, ¿por qué no invertí o por qué no cambié de trabajo? ¿Por qué no dejé de hacer algo que me estaba matando, verdad? Entonces, en nosotros, desde nuestro pequeño incidencia, lo que nosotros hemos venido implementando son algunos talleres, ¿verdad? Algunas áreas de prácticas como de meditación, de hacer yoga, que los venimos implementando desde antes de la pandemia. Pues. Entonces, impulsar en los colaboradores que tu trabajo no sea un estrés, sea algo que te ayuda a vivir y que lo disfrutas. Ya les había comentado pues de que tuvimos que cambiar talleres de bienestar, cosas soft que hay veces los gerentes de las áreas duras no entienden mucho, pero que eran requeridos por la gente. Pero lo más importante tal vez del mensaje del bienestar laboral es de que nosotros no nos podemos imaginar el bienestar de nuestros trabajadores como algo que copiamos de otra empresa, como algo que está de moda en el mundo del talento humano. Las necesidades de tus trabajadores son sus necesidades, son muy específicas. Y la responsabilidad de un gestor del talento es estar continuamente investigando qué necesitan para estar más contentos, qué necesitan para estar más comprometidos y ver que las estrategias de la organización en gestión de personas se muevan en esa dirección. Muchas empresas invierten mucha plata en beneficios materiales. Los beneficios materiales son efímeros y después se consideran como algo a lo que tienen derecho los trabajadores. Dejan de ser beneficios. En cambio, los beneficios intangibles son bien difíciles porque significa que entendés lo que el otro necesita y se lo provees apropiadamente. Y muchas veces para eso tenés que formar a los líderes, formar a los supervisores, hablar con la gente, pedalear la planta, pero eso se mantiene. Y por eso es que ustedes ven que hay gente que trabaja con gran mística en trabajos que no son tan bien remunerados. Y hay otros que ganan un montón de plata y tienen un montón de beneficios y no están tan felices en su trabajo. Entonces nosotros, cuando ustedes tengan gente a su cargo, si no es que ellas la tienen, piensen que la única manera de saber construir un ambiente laboral con bienestar
es entender qué necesitan los trabajadores y trabajar para dárselo. Gracias. Bien, voy a retomar la idea que decían al inicio relacionado con el tema de salud y seguridad. Eso suena como un requerimiento legal, ¿verdad? Que pensamos en la ley 618 y ¡ay, qué aburrido pensar en eso! ¿Verdad? Pero no, ¿verdad? Porque si lo vamos insertando cada uno de esos elementos y lo hacemos propio de la cultura de la organización y realmente lo vamos haciendo también propio de nuestro ser e insertamos la cultura de seguridad en nuestro actuar diario, nos vamos a dar cuenta de que el bienestar del trabajador y la seguridad es de todos los días, es en todo lo que hacemos. Entonces, esa es una forma de hacer, valga la redundancia, de hacer el bienestar, ¿verdad? En la compañía. Es hacer el bien, es detectar un riesgo, es actuar para que el otro esté bien, yo te cuido, tú me cuidas, es trabajar por el bien de todos, ¿verdad? Pero si lo vemos desde otro punto de vista, va relacionado con entrenamientos. Nosotros hemos enfocado la parte de felicidad organizacional, que es un concepto que ha salido, ¿verdad?, con la parte de capacitación de mandos medios, pero no como capacitación como tal, sino como un cambio cultural, como un cambio de la cultura organizativa, un cambio de pensamiento, ¿verdad?, un cambio de chip, un cambio desde la forma de ver las cosas, de visualizar. Nosotros por naturaleza tendemos a ver o a reaccionar ante los problemas con algo negativo, una reacción negativa, pero no, voy a ver las cosas de una manera positiva, ¿verdad? Técnicas de visualización, técnicas de manejo de estrés, una cosa así, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que se les ha instruido a nuestros mandos medios para que puedan acercarse al personal de producción, ¿verdad?, que es la gran cantidad de personal que tenemos, y de esa manera pues contribuir a poder identificar esas cosas que los motivan y que puedan hacer más productiva pues a nuestra gente. Muchas gracias. Gracias. Creo que nosotros debemos de estar claros, primero, que trabajamos con seres humanos. Los seres humanos son quienes conforman las organizaciones. Y últimamente, hablando de prácticas modernas o de las tendencias en la actualidad, realmente esto es lo que retoma fuerza. O sea, nosotros debemos enfocarnos en el ser humano. Y quienes trabajamos en recursos humanos somos facilitadores de esos procesos. O sea, el rol nuestro es, somos un termómetro primero en la organización. Segundo, somos facilitadores para gestionar procesos que vayan dirigidos al bienestar de las personas. Pero ¿qué pasa? Una golondrina no hace verano, ¿verdad? Dicen, y realmente parte de nuestro rol, que no es ahora un rol transaccional, sino más estratégico, porque Recursos Humanos es un socio estratégico del negocio, tiene que ver con ir e influir en la alta dirección de cada gerencia para lograr realmente los objetivos que nos planteamos. De lo contrario, es un tanto difícil. ¿Qué pasa? Una persona o un colaborador que trabaja en un ambiente laboral sano, en un ambiente laboral ético, donde se le reconoce como lo que es un ser humano integral, son compañías que realmente tienen resultados. O sea, el resultado se da solo. Sin embargo, ocurre lo contrario cuando no nos enfocamos en eso. Entonces, creo que tenemos un reto bastante grande a nivel de la gestión de recursos humanos para incidir de esa manera en las organizaciones y lograr que se vea al individuo como un ser integral y que en la medida en que las personas se sientan bien en las organizaciones, que se sientan reconocidas, y ojo, como decía mi compañera, no es un tema de dinero, ¿verdad? O sea, realmente a veces creemos que con dar beneficios materiales la gente está contenta y está feliz. No, porque el reconocimiento se olvida después de que se recibe y se gasta, ¿verdad? Sin embargo, hay otro tipo de reconocimientos que sí calan en la persona, que sí producen un efecto positivo y por ende incrementan la productividad. Tener colaboradores felices en las compañías es lo que hace que las empresas se mantengan y que evolucionen también. Entonces, es un reto grande, pero sí es posible lograrlo.
Excelente, ¿verdad? La intervención de todos los participantes. Uno de los pilares fundamentales para que la organización crezca, sea productiva, es la atracción del talento. Si nosotros logramos atraer el talento apropiado y pasar por un proceso de incorporación que tenga objetividad plena, esta persona va a entrar y ya lleva el avance de que fue seleccionado de manera correcta. Sin embargo, en la situación actual, la atracción del talento en un mercado digital, en un entorno digital y cambiante, se ha vuelto un reto. Entonces nos gustaría saber de parte de los participantes qué estrategias han adoptado y qué resultados han obtenido en ese sentido. Podemos iniciar con Maura Ligia. Ok. Realmente todo cambió, ¿verdad? Porque normalmente en nuestra cultura todavía hay muchas personas que mueven sus currículos de manera física. Sin embargo, nosotros, cuando vino el tema de la pandemia y que nos fuimos a cuarentena, todo el personal administrativo, entonces primero nos tocó promover con las personas que llegan y nos entregan su CV físico, promover el hecho de que nos lo hicieran llegar de una manera electrónica, ¿no? Por vía electrónica. Mucha gente se adaptó a eso, hay otras personas que les costó un poco. Luego de eso es ver o revisar cómo está funcionando tu proceso en la actualidad para ver qué cambios tenés que hacer o qué cambios teníamos que hacer de cara a que el proceso fuera igual de efectivo, porque ¿qué pasa? Una entrevista presencial nos ayuda a nosotros a determinar muchos factores en un candidato. Cuando lo hacemos de manera virtual hay cosas que tienden a cambiar. Sin embargo, se desarrollan habilidades. Entonces, nos enfocamos en revisar nuestros procesos, ver qué adaptaciones debíamos hacer y sí había que innovar inclusive en las formas de contratación, irnos también a digitalizar muchas cosas que antes era un tanto complejo porque sí existe como cierta resistencia y todavía existen áreas en algunas compañías donde quieren ver el documento físico y si no está el documento físico no funciona y realmente no es así. Entonces eso representa retos también para las organizaciones porque pasar a digitalizarnos completamente representa un reto. También hay un tema de legislación que se involucra y bueno, nos ha tocado maniobrar con todo este tema, sin embargo, creo que al momento de enfrentar la situación, eso nos ayuda a nosotros a ir buscando nuevas modalidades para que el proceso funcione, y sí funciona. La verdad es que hemos hecho procesos en línea, evaluaciones en línea, hasta con candidatos operativos, hemos hecho las entrevistas en línea, únicamente sí tuvimos en algún momento que manejar las contrataciones de manera física, pero fijábamos tiempos precisos para eso, con el objetivo de no atrasar el proceso, pero realmente sí avanzamos mucho hacia la digitalización, y creo que eso fue algo que nos favoreció. Bueno, en mi caso por el tipo de industria, probablemente y de repente por el sector, la facilidad de la conversión a la digitalización total no nos fue tan posible, ¿verdad? Pudimos avanzar con la utilización de plataformas, ¿verdad? Para publicación de vacantes, búsqueda de posiciones y es así, pero en plazas más administrativas. Pero la realidad es que eso no representa un porcentaje significativo en cuanto al requerimiento de nuestro sector, ¿verdad? O de nuestra empresa. Entonces, más bien lo que nosotros tuvimos que reinventar y fortalecer fue nuestro protocolo de respuesta o de atención presencial para el proceso de reclutamiento físico, porque sí se mantuvo físico para el volumen, o sea, el volumen estoy hablando de operarios, ¿verdad? De reclutamiento de personal para operarios. Pero sí, pues sí puedo mencionarle que, como les decía, pues sí avanzamos en la utilización de plataformas para otras posiciones administrativas, pero el establecimiento de los protocolos, la utilización de equipos de protección, fortalecimientos y todo eso, pues que parte de lo que mencionábamos anteriormente con lo de la pandemia, pues eso sí fue
fue un gran reto. Muchas gracias. Gracias. Yo me sumo a Maura Ligia. Nosotros también hacemos uso de plataformas digitales y también me uno a Alison en el sentido de que para ciertas contrataciones, por ejemplo, personal de la bodega, recibimos los currículums en las plataformas que tenemos disponibles, pero la parte de pruebas y la parte de entrevistas se hacen presenciales. No así para los otros niveles administrativos mandos medios, tenemos tanto las pruebas, las entrevistas y todo en línea. Casi no recibimos currículum físico, yo creo que eso ya dejó de existir. Publicamos toda la vacante en todas las redes sociales, en la página web de la empresa, en determinadas plataformas de reclutamiento y el gran desafío para nosotros en este momento es sincronizar todo lo que nos entra por esas vías en una base de datos de fácil acceso y consulta que nos permita verdaderamente utilizar todo el material que está entrando. O sea, que pase por un filtro en donde ya tengamos señalado, aunque no tengamos la vacante en ese momento, posibles personas elegibles para poderlas contactar en el futuro. En eso estamos trabajando, pero básicamente lo que se hace es que se descarga de forma manual en unos Excel y esto y el otro, entonces ahora hay que sincronizarlo con un desarrollo que está trabajando TI en eso, para no desperdiciar todos esos recursos que entran. Gracias. Excelente. Bueno, nosotros como reclutadores, nosotros somos una empresa de reclutamiento, esos pasos ya los habíamos vivido desde mucho más antes, ¿verdad? Nosotros ya recibíamos toda nuestra información digital desde el 2018, no recibimos CVs en físico. ¿Y cuál ha sido el principal reto y que también es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta en su día a día o en desarrollar estas habilidades? Es la parte de mercadeo. Tenemos también, aparte de todo lo demás que hemos dicho, desarrollar ciertas habilidades de mercadeo porque tenés que vender tu compañía, ya sea la de tu cliente, en nuestro caso, como una empresa en la que sea atractiva para las personas que quieran aplicar a tus puestos de trabajo. Ese es uno de los retos que creo que todas las compañías tenemos, porque la competencia ahora, con todo esto que nos decía León Felipe, que ustedes son ciudadanos del mundo, es más grande. Ya ustedes no solo buscan trabajo en Nicaragua, buscan trabajo en otros lados. Entonces, nuestros candidatos ya no solamente los vamos a ver trabajando en empresas nacionales importantes y eso, sino que trabajan para empresas extranjeras, aunque vivan en Nicaragua. Entonces, uno de los grandes retos es mercadear también nuestra compañía y nuestros beneficios y todo lo que podamos ser atractivo para los candidatos puedan aplicar con nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una importante competencia que les queda también de tarea. Gracias, Obdulia. Mucho tiene que ver en esto la reputación de la empresa. ¿Qué tanta atracción tiene la empresa como marca, con sus productos, con sus servicios, con su posicionamiento en el mercado? Hay empresas que reciben quizás 50 currículums diarios, 50 aplicaciones diarias, entonces tienen una gran base de datos y obviamente eso facilita porque ponen las vacantes o las solicitudes en sus sitios web, en sus sitios en redes sociales, entonces eso facilita bastante. En este caso el reto es más bien administrar ese volumen que llega para ser eficiente. El tema de atracción y de selección para mí es el proceso más estratégico de una empresa, porque se trata de encontrar la persona idónea, la persona correcta para el puesto que se está buscando. Nadie es malo, todas las personas son buenas, pero hay que saber encontrar en qué lugar se va a desempeñar mejor. Eso es el arte de poder atraer y contratar a la persona. Y solamente le quiero agregar otro condimento a esto.
también está la estrategia de retención, porque dentro de la empresa tienes que atraer a la gente para que crezca a donde se va necesitando. Yo sí les puedo compartir que en nuestro caso, el proceso de reclutamiento se hace totalmente digital y virtual. Y ha sido un poco cambio cultural en los aplicantes, porque se asustan de que no los llamamos a la oficina, sino que hasta el final, ya para la última entrevista, ya cuando prácticamente lo hemos seleccionado. Y esto lo hemos hecho a propósito, porque es una empresa que tiene una estrategia de digitalización muy clara para hacer digitales a sus clientes. Y entonces para apostar a eso tenemos que tener colaboradores digitales. Entonces lo hacemos para que ya desde el inicio podamos incentivar a que las personas que estamos buscando, o por lo menos para filtrar de que las personas que estamos contratando son colaboradores digitales. Entonces no se asusten, lo van a estar viendo también eso muy a menudo y es parte de las estrategias que pueden estar teniendo algunas empresas. Excelente. Para finalizar, el último tema sería la inclusión y la diversidad y cómo impacta esto en la marca empleadora, que ya lo mencionaba León Felipe, cuál es el impacto de tomar en consideración estos dos elementos. Nos comparten sus experiencias y después pasaríamos a preguntas de los asistentes y preguntas en línea también. En lo de inclusión, fíjense que este es un reto compartido con las instituciones académicas, con las universidades, porque mientras las instituciones académicas se están enfocando por incluir a personas que usualmente no han estado cubiertas bajo las posibilidades académicas o educativas, eso va a ir permitiendo que en las empresas se vayan posicionando más. Las empresas tienen todavía el trabajo de adaptar puestos de trabajo, de identificar sus puestos de trabajo en los que personas con capacidades reducidas o con alguna condición especial puedan trabajar. Pero ahora, volviendo al primer punto que hablamos de teletrabajo, esto abre inmensamente las posibilidades para contratar a personas que tal vez tienen ciertas condiciones que no les permite llegar a una oficina. Entonces te abre la puerta a una amplia posibilidad de talentos que tal vez actualmente no pueden considerarse. Es uno de los retos que tienen las empresas en Nicaragua, que tienen las instituciones académicas en Nicaragua, y creo que poco a poco, de la mano de la tecnología, se va a ir cerrando esa brecha. Excelente. Comparto con Luis Felipe el tema de que parte de esta iniciativa también es responsabilidad de los centros de educación, ya que existen vacantes que pueden ser cubiertas con personas que tienen limitaciones, ¿verdad? Pero sin embargo, vos buscas en una persona que tenga cierta y tal vez no tiene o no cumple las habilidades que requiere el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque tal vez no tuvo acceso a estudios, porque tal vez no tuvo acceso a un centro tecnológico. Entonces, aunque las empresas también quieren hacer su esfuerzo o abrir esa puerta para las personas que tengan alguna discapacidad o una habilidad diferente, todavía estas personas no están preparadas para insertarse porque no tienen habilidades y tampoco las empresas pueden decir, te voy a tener ahí como solo por cumplir un requisito, porque la persona tampoco se va a sentir bien que te tengan de adorno, ¿verdad? Entonces, es también un reto de las instituciones educativas que puedan incluir también a estas personas. En realidad es una asignatura pendiente. En nuestro país es una asignatura pendiente. En mi empresa, si una persona necesita entrar a trabajar y tal vez yo le puedo encontrar un lugar y tiene las competencias, llegar hasta su puesto de trabajo sería una aventura bien arriesgada en Chinandega. Pasar por aquellas calles industriales adoquinadas, subir donde no hay gradas, pasar los puentes peatonales que después no va a poder bajar en la silla de ruedas, sería un problema bien serio.
Esa es una asignatura que nosotros tenemos muy entera todavía, lo tengo que reconocer. Una inclusión que sí siento que en mi empresa me siento muy orgullosa de que ha habido mucho progreso es la inclusión de las mujeres. Es una industria que no tiene nada de glamorosa, es una industria de oleaginosa, es una industria pesada en la ciudad más caliente de Nicaragua, ¿verdad? Y antes era el mundo de los hombres, ¿verdad? Ahí los hombres campeaban. Ahora tengo montones de ingenieras buenísimas, coordinadoras de almacén, jefas de producción, jefas de control de calidad, inspectoras, es decir, ingenieras bien formadas, que estudian la ingeniería para ser ingenieras, se ponen su botita y salen a trabajar. Y tengo muchas mujeres en la planta, eso me encanta. La otra cosa es que en el comité ejecutivo de mi empresa, que somos 8 con el gerente general, o sea, 7 gerentes más él, 3 somos mujeres. 3 somos mujeres, entonces casi estamos a mitad y mitad. Eso es difícil de ver, la mayoría de los comités ejecutivos son de hombres. En muchos comités ejecutivos de las empresas, la gerente, que usualmente es mujer de recursos humanos, no se siente en comité. Llama, consulta con el gerente y tiene sus despachos, pero no se sienta en el comité ejecutivo de la estrategia de la empresa. Ese es un gran reto para el que se va a dedicar a la gestión del talento. Uno no puede ser gerente de recursos humanos sin meterse a conocer los procesos. ¿Dónde está la gente que tenés que atender tus clientes? Entonces, entre más conozcas del negocio, entre más conozcas de las necesidades de cada uno de los otros gerentes, mejor gerente de recursos humanos vas a ser y vas a tener voz y voto en un comité ejecutivo. Yo me siento muy orgullosa de sentarme en ese comité y no solo de sentarme, sino de sentir que verdaderamente desde recursos humanos somos capaces de aportar un montón a la estrategia de la empresa. Gracias. Excelente. Me indican que por razones de tiempo vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Así que las 2 panelistas que estaban pendientes pues van a iniciar con las respuestas hacia los asistentes. Las preguntas, por favor, lo más preciso y conciso, y pueden levantar la mano quienes deseen preguntar. Buenos días, mi nombre es Tania Mora Rocha, soy docente, también psicóloga, trabajé muchos años gestionando el talento humano en diversas organizaciones y quiero retomar el último punto, que es la inclusividad en las organizaciones, algo que lamentablemente no lo estamos viendo y existe una ley, la ley 763, que es la ley de la inclusividad, la contratación de personas con discapacidad a las organizaciones. Aquí en Nicaragua son contaditas las que existen, que están contratando personas principalmente con discapacidad auditiva. Sí es cierto que es un reto que tenemos a nivel nacional desde la educación inicial, la educación universitaria, pero también considero que es un deber, sobre todo hoy en día que estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI, y en donde estos son los futuros colaboradores de las organizaciones, donde quizás muchos de ellos y ellas también van a ser emprendedores y van a tener sus propias organizaciones. Y también yo me pregunto, ¿qué piensan hacer las organizaciones y retomar la ley 763? Que a los docentes no estamos preparados para tener en nuestras aulas de clases, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva, visual o TEA. Las organizaciones tampoco están creando los espacios, como decía la profesora María Dolores, en crear las condiciones para que las personas con una discapacidad, ya sea que anden en silla de ruedas, en muletas, en qué sé yo, ¿verdad? Cualquier discapacidad, puedan acceder, tener acceso a las universidades, a los centros de estudio. Entonces, ¿cuál es el reto que tienen ustedes retomando la ley 763 un poco y la inclusividad? Y también la inclusividad tiene que ver con las personas de orientación sexual diferente,
que hoy en día tenemos personas transgénero, en las universidades tenemos estudiantes transgénero que pronto van a ser parte de las organizaciones. Me pregunto, ¿están preparados y preparadas? Ok, realmente con lo que comenta Tania, el tema de la inclusión y el respeto a la diversidad no tiene que ver meramente con personas con discapacidad, sino que abarca un todo que tiene que ver con que las empresas se enfoquen en seleccionar talento, ¿verdad? Realmente lo que a nosotros nos interesa como organizaciones es el talento y lo que la persona que pueda llegar aporte al logro de los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un cambio cultural, ¿verdad? De hecho, es todo un cambio cultural a un constructo social que viene de muchos años atrás. Entonces, es un reto bastante grande. Y llevándolo a otro punto, adicional a lo que han mencionado mis colegas relacionado al tema de las personas con discapacidad, veámoslo desde los anuncios que redactamos cuando hacemos una publicación para buscar a un candidato o una candidata. Realmente, decía León Felipe ahora en una de sus intervenciones, a mí me choca cuando veo un anuncio que dice que la gente debe trabajar bajo presión o bajo estrés. Realmente, a mí me choca cuando veo un anuncio donde dice de 25 a 35 años o que la persona debe de ser así, así, así. No, o sea, realmente no es eso lo que llega a aportar a una organización. Nosotros no tenemos que limitar la experiencia de la gente, no tenemos que limitar el hecho de que si no tenés la edad requerida en ese anuncio, no tenés la capacidad de aportarle a una organización. No funciona de esa manera. Un reto es que nosotros debemos de saber, como gestores del talento, integrar a todas las generaciones porque cada una tiene algo valioso para aportar. Entonces, creo que es un reto realmente que abarca muchísimas cosas y tendríamos muchísimo tiempo para hablar de cada uno de ellos, pero como gestores de talento empecemos a ver eso. O sea, realmente en las organizaciones lo que nosotros buscamos es talento. O sea, nosotros queremos atraer talento. Que si la persona es de un color de piel distinto, si que practica una religión X, si su ideología política es X, si su identidad sexual es X, esa no es la razón que va a determinar si va a funcionar o no en una posición. Realmente es su talento lo que se debe de valorar. Pero sí tenés razón, Tania, es un deber de nosotros. Yo cumplo con la ley, pero cumplo con la ley de una manera ridícula. Pues cumplo con la ley con la gente que ya tiene dificultades auditivas, no porque la haya reclutado por tener dificultades auditivas. Entonces siento que este es un esfuerzo que tiene que ser de 3 vías. Primero, ¿por qué no hay un instituto técnico que le enseñe a las personas en sillas de ruedas a hablar inglés? Estarían llenos los call centers. Es más, ¿me entendés? Pero no, hay gente que tiene habilidades motoras completas, que está atornillado a una silla el día entero en un call center porque habla inglés. Tiene que ser al revés. Si el inglés es una competencia necesaria para las personas con discapacidad, alguien la debe proveer. Y eso tendría que ser el gobierno. Y si no es el gobierno, tendrían que ser las empresas que más utilizan call center o que tienen call center que lo hagan como responsabilidad social. ¿Sí me explico? Entonces, y lo mejor sería que fuera juntos, que lo hiciéramos juntos. Es decir, la Fundación Victoria surgió como una necesidad de la cervecería. Es decir, los institutos técnicos no estaban proveyendo lo que ellos requerían y dijeron, nosotros somos buenos educando a gente, eduquemos, hagamos técnicos para nosotros. Ahora ya se convirtió en un instituto técnico nacional y hasta técnico medio superior. Pero así fue como empezó. Entonces vos juntás aquello que requerís con aquello que se necesita y con lo que sos bueno y ahí tenés un gran proyecto que no se puede lograr sin la confluencia de las universidades, de las escuelas técnicas y también del gobierno. Porque el MITRAP es el responsable, ellos tienen la obligación de la inclusión, por eso está en la ley. Entonces tienen que poner los medios para que la gente se pueda capacitar y que nosotros podamos contratar. Pero es una asignatura pendiente. Excelente. Tenemos más de 120 participantes en la plataforma en línea, a los cuales aprovechamos, ¿verdad?, para saludar por su
su participación y también nos han enviado algunas preguntas. Quisiera compartirle una de ellas, que es una pregunta que muchos se harán aquí también. Muchas empresas piden gente con experiencia, sobre todo jóvenes, lo que mencionaban ustedes, sin embargo no les dan oportunidad de trabajar. Entonces, ¿cómo la persona le requieren experiencia si las empresas no le están brindando las oportunidades a quien no tiene experiencia laboral? Una de las acciones que las empresas pueden estar realizando, en el caso de nosotros sí lo tenemos, es la oportunidad de pasantías. Y no solamente eso, sino que muy parecido a lo que decía María Dolores, hemos ido a un centro técnico, en este caso el Centro Juvenil Don Bosco, para que ellos nos capacite a personas con las habilidades y conocimientos que nosotros requerimos. Y esas personas tengan la oportunidad de ser pasantes. Eso abre las puertas a que personas sin experiencia, recién graduadas, puedan optar a un puesto y tener experiencia. Las oportunidades de pasantías es una práctica que cada vez se está viendo más en las organizaciones y pienso yo que es una buena oportunidad para que las empresas lo aprovechen. Es una oportunidad de conocer a las personas durante un tiempo y es una buena oportunidad para los muchachos, los jóvenes que no tienen experiencia, de demostrar y de poner a prueba sus capacidades. Muchas gracias. Para la licenciada Obdulia, la siguiente pregunta desde la plataforma virtual. ¿Cómo han hecho para mantener la motivación de sus equipos de trabajo en el tiempo de la pandemia? ¿Y qué reuniones aconsejan que sean virtuales y qué reuniones sean presenciales? Okay. Bueno, les voy a compartir, nosotros somos un equipo pequeño. En el tema de motivación, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Ha sido un tema bastante difícil porque lo que hemos implementado es el acercamiento a las personas, estar pendiente. A nosotros se nos facilita porque somos pocos, ¿verdad? Pero para empresas más grandes, ahí le voy a dar la palabra a una de las muchachas, que cuáles han sido esas prácticas que han realizado. Nosotros lo que hemos hecho es estar pendiente el día a día de nuestros colaboradores. Te enfermaste, tenés un familiar bien, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué puedes hacer. Otras prácticas que nosotros nos han funcionado ha sido el tema de dar seguimiento médico, por ejemplo, facilitando a algunas personas que tuvieron contagiados acceso a doctores privados, ¿verdad? Entonces, pero eso es para nosotros que somos un grupo pequeño. Te voy a compartir a Maura, que ellos son un equipo bien grande, cuáles han sido sus prácticas para mí. Gracias. Bien, fíjense que nosotros realmente lo que buscamos en algún momento, primero para no quitar la motivación a nuestra gente en general cuando tuvimos el cambio, fue nunca llegamos a tocar ninguna condición laboral, ¿verdad? O sea, todas sus condiciones se mantenían, no tuvimos que hacer cambios de contrato, se pagaron sus salarios en tiempo y forma, beneficios económicos que manteníamos los mantuvimos. Entonces, desde eso lo hicimos con el objetivo de garantizar que nuestra gente sintiera que no había diferencia entre quienes tenían que estar presencialmente por la naturaleza de sus funciones y quienes tenían que estar virtualmente. Garantizamos el cuidado de nuestra gente operativa, que era quienes estaban físicamente todos los días. Ahora, en temas de actividades, nosotros tenemos una actividad muy particular que se llama charlas de café con leche, ¿verdad? Donde lo que hacemos es promover el acercamiento de los líderes con sus equipos. El programa en sí está diseñado para hacerse de manera presencial porque las charlas de café con leche son para conversar o de un tema específico no relacionado a trabajo o para conocer a las personas con las que trabajamos. Entonces, el primer acercamiento es para entender y conocer, porque a veces permanecemos todo el día con nuestros compañeros, sin embargo, no sabemos muchas cosas de ellos, hobbies, cosas que hacen en su tiempo libre, temas de su familia, lo que ellos quieran compartir. Entonces, eso realmente nos hizo garantizar como una cercanía entre la gente y los líderes, que
que hasta se sorprendían, ¿verdad? Porque normalmente creen que cuando se convocan a algún tipo de reunión es para ver temas de trabajo y no, era para saber de ellos, cómo estaban, cómo se sentían. Ya luego en una siguiente fase llegamos a desarrollar temas como el tema de la felicidad, o sea, cosas que vayan a su edificación como personas, desarrollados por los líderes. ¿Y qué pasa? El reto ahí se volvió para nosotros en hacerlo de manera virtual, porque no es lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, logramos hacerlo y el efecto fue muy bueno. De hecho, seguimos haciéndolo. Hay ocasiones en que ya podemos hacer sesiones de café con leche de manera presencial y estamos haciendo igual sesiones de manera virtual. Entonces, es una de las prácticas que nosotros tenemos que nos ha ayudado mucho a lograr esa cercanía y ese reconocimiento de la gente de parte de sus líderes. Muchísimas gracias. Tenemos las dos últimas intervenciones, una para que la responda la licenciada María Dolores y una la licenciada Alison. Recordándoles de al finalizar hay un refrigerio en la parte de abajo para que están todos invitados. Bueno, muchas gracias por haber asistido el día de hoy a todos los panelistas. Esta charla ha sido súper asombrosa para mí y como futuro profesional le agradezco mucho. Mi pregunta, sus participaciones han estado muy buenas, como las de todos, es ¿cuál es la habilidad blanda o cualidad humana que usted más valora de sus colaboradores y compañeros de trabajo? ¿Sí? ¿A usted? Personalmente creo que la cualidad más importante de cualquier persona en una organización de cualquier tipo es la integridad. Integridad significa que uno dice exactamente lo que piensa, no hay agendas ocultas. Y también significa que uno hace lo que dice, es decir, es congruente y que tiene un esquema de valores que no lo negocia, ¿verdad? Uno trata de vivir de acuerdo a lo que cree que es correcto en cada momento de su vida. Cuando las personas son íntegras pueden tener diferencias de opinión, pero se ventilan de manera apropiada y se resuelven las dificultades. Cuando las personas no son íntegras, nunca sabes con qué te van a salir, siempre hay agendas ocultas y en una organización eso destruye los equipos de trabajo, destruye el clima y destruye la confianza, que son tres cosas cruciales para poder obtener resultados. Entonces, para mí, la integridad, lo primero. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy estudiante de Economía Empresarial, igual que mi compañero. Estoy muy contenta por adquirir estos nuevos conocimientos. Mi pregunta es, ¿cómo saber si un colaborador está siendo productivo en el teletrabajo? Pues se sabe que se ha incrementado el home office y pues realmente estoy muy agradecida con todos ustedes porque han mencionado dos términos muy importantes que son los que puedo recalcar como la autonomía y el bienestar, ya que han pues dejado en claro que debemos de comprender el ser humano como un ser integral y pues reconocer su trabajo. Bueno, como mencionábamos anteriormente, el tema de los home office también, como demanda de los trabajadores, ¿verdad? De todos nosotros los trabajadores, pues también demanda de todos los líderes, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo saber si la pregunta es si estoy siendo yo productivo o yo como líder, cómo sé si mi gente está siendo productiva? Como líder, ¿cómo sé? Ok. Ok, bueno, depende de los objetivos que esté estableciendo, ¿verdad? Usted, primero la planificación, ¿verdad? Porque de repente estando físicamente viéndonos, podemos observar, reunirnos, ver, dar seguimiento, es más fácil, ¿verdad? Poder identificar los avances y los niveles de progreso, ¿verdad? Sin embargo, en teletrabajo es más complicado. Entonces, la planificación, ¿verdad? Definir plazos de entrega, cuáles van a ser los entregables y los seguimientos, la definición de fechas, la planificación, las sesiones de trabajo que se van a establecer, las sesiones de seguimiento, la evaluación de esos resultados, que pueden ser a través de reuniones también.
Eso va a depender de cada líder, ¿verdad? Y la madurez de ese líder y también del empleado, ¿verdad? De la calidad de esos resultados que van a estar presentándose constantemente. Bueno, muchas gracias. Ya con esto vamos a cerrar. Les voy a pedir que le demos un fuerte aplauso a los penalistas. Les agradecemos todos sus aportes, ¿verdad? La verdad que calzaron como anillo al dedo y yo espero que nuestros estudiantes, nuestros participantes lo sepan aprovechar, ¿verdad? Es la voz del experto, la voz de la experiencia y ténganlo por seguro, pues, que lo están haciendo con el mayor amor, como algunos de ellos son profesores, otros no, pero como especialistas de recursos humanos nos han dado excelentes mensajes. Gracias Maura Benavides de Industrias Lala, de la empresa Lala, ¿verdad? A Alison Urroz de Industrias Gilden, a María Dolores Miranda, que aquí donde ven María Dolores fue mi profesora en el Colegio Centroamérica, a la cual con mucho orgullo la presento, con todo el cariño, ¿verdad?, que le tengo, porque recuerdo sus regaños, que hoy en día pues yo creo que es parte de la forma. De nada sirvieron. Qué barbaridad. Más querida como la profesora Yeya en el Colegio Centroamérica, ¿verdad? Entonces, uno siempre se lleva esos recuerdos, esos gratos recuerdos de esas regañadas que tal vez en aquel momento uno no las valoraba y decía la profesora y todo lo que nos dicen, ¿verdad? Nosotros los profesores, pero nos regañaban, no nos regañaban. Y salíamos corriendo. ¿Verdad? Odilia Arauz del Grupo Soluciones Empresariales, que es un grupo de preselección de personal. Más de alguno de ustedes va a poder meter su currículum en un futuro. Y al profesor León Felipe Rodríguez, ¿verdad? Les agradecemos a cada uno de ustedes, al profesor Sarria, ¿verdad? Francisco Sarria, por la moderación. Gracias a todos ustedes, los invitamos a un refrigerio, pueden pasar, y un aplauso pues para finalizar. La Universidad Americana UAM fue fundada en 1992 con el propósito de formar líderes emprendedores con visión global. Al día de hoy, la UAM ofrece 21 carreras en grado y un amplio portafolio en programas de posgrados y educación continua. Para dar continuidad a la formación de profesionales que se realiza con los programas de grado, la Universidad Americana ofrece posgrados y educación continua. Hemos dado inicio a nuestras primeras ediciones de Doctorado en Derecho, en conjunto con la Universidad de Salamanca, Doctorado en Educación y Especialidades Odontológicas, Endodoncia, Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, Periodoncia e Implantología, Rehabilitación Oral Avanzada. Adicional a estos programas, la universidad ofrece 21 maestrías, 25 posgrados, diversos diplomados y cursos cortos en las áreas de administración, banca, finanzas, comunicación, marketing, ventas, construcción, arquitectura, derecho, relaciones internacionales, economía, educación, gestión de proyectos, recursos humanos, tecnología, logística y operaciones. Al día de hoy, más de 5,000 profesionales de diversas partes del mundo han confiado en UAM. Ellos comparten la experiencia de una universidad plural, de carácter profundamente emprendedor e innovador, con altos niveles de excelencia académica, valioso networking corporativo y visión socialmente responsable.